Usted probablemente ha pasado años, tal vez décadas, creyendo firmemente que el número que aparece en su glucómetro a primera hora de la mañana, ese valor del azúcar en ayunas, representa la verdad absoluta y el único termómetro confiable de su salud metabólica. Si el número entra en el rango esperado, usted exhala un suspiro de alivio y sigue con su día. Si aparece elevado, el miedo y la frustración se apoderan de su ánimo. Pero hoy estoy aquí para invalidar por completo esa métrica que usted utiliza para medir su éxito. El azúcar en sangre en ayunas es apenas una fotografía estática, un fotograma congelado de una película compleja que dura 24 horas. Y centrarse exclusivamente en él es como intentar comprender la trama de una novela extensa leyendo únicamente la primera palabra de la primera página. Lo que realmente importa para su longevidad, para la protección vital de sus riñones, de sus ojos y de su corazón, no es ese número aislado, sino la variabilidad glucémica a lo largo del día y, fundamentalmente, cómo su cuerpo gestiona la energía en las primeras horas después de despertar. Muchos de ustedes buscan desesperadamente la solución al envejecimiento y al control de la diabetes en clínicas exóticas, gastando fortunas en tratamientos complejos y suplementos costosos, cuando el mecanismo que ignoran, la actividad silenciosa de sus células madre y la señalización hormonal matutina, ya reside dentro de usted, esperando simplemente un comando de activación preciso. Hoy le desafío a olvidar la báscula y el glucómetro por un momento para enfocarse en el funcionamiento íntimo de su máquina biológica. Si usted sigue con rigor lo que voy a enseñarle, en apenas 30 días los resultados visibles en sus niveles de energía, en su claridad mental y en la estabilidad de sus análisis clínicos serán sencillamente imposibles de ignorar. Como médico que atiende a cientos de pacientes cada año, acompaño diariamente el dolor silencioso de las personas mayores que se sienten traicionadas por su propio cuerpo. Veo ese miedo profundo en los ojos de quienes creen que el declive físico, la fragilidad y la dependencia absoluta de los medicamentos son etapas inevitables e incuestionables del proceso de envejecer. El sistema médico convencional y la cultura actual a menudo nos enseñan que, después de cumplir los 60 años, el cuerpo simplemente comienza un proceso de desconexión y que usted debe aceptar los dolores crónicos y el azúcar elevado como si fueran un destino geológico inevitable. Pero estoy aquí para decirle, con toda la autoridad que me confiere la ciencia, que eso es una falacia absoluta. La ciencia moderna nos narra una historia completamente diferente a la que nos enseñaron en las décadas pasadas. El envejecimiento no tiene por qué ser un proceso de degradación constante y dolorosa. Puede y debe ser un proceso de adaptación, refilamiento y mantenimiento de la vitalidad. Si usted siente que su salud se le escapa entre los dedos, sepa que entiendo esa herida perfectamente. He visto a demasiados pacientes ser tratados como simples números en una hoja de cálculo, recibiendo una prescripción tras otra sin que nadie se tome el tiempo de explicarles la raíz del problema. Por esta razón, le pido que se suscriba a este canal y comparta este conocimiento. No por una cuestión de métricas o vanidad digital, sino porque la información basada en ciencia real necesita romper las barreras del sistema tradicional y llegar a quienes necesitan esperanza y herramientas prácticas para transformar su realidad biológica. Para que usted comprenda con claridad cómo vamos a estabilizar su azúcar, necesito que imagine que dentro de su organismo existe un equipo de construcción inmenso y altamente especializado, compuesto por sus células madre y sus enzimas metabólicas. Cuando usted es joven, este equipo trabaja sin descanso, día y noche, reparando cada pequeña grieta y eliminando cada exceso de azúcar que intenta adherirse a las paredes de sus arterias. Sin embargo, con el paso de los años y el bombardeo constante de hábitos metabólicamente agresivos, este equipo no ha desaparecido. Simplemente se ha retirado a una sala de descanso y ha cerrado la puerta. Están allí, presentes en su médula, pero han dejado de escuchar los llamados de emergencia de su sistema. El azúcar acumulado en su torrente sanguíneo es como el escombro acumulado en una obra de construcción donde nadie se presenta a trabajar. Lo que los 3 hábitos matinales que voy a enseñarle hoy harán es tocar la alarma más potente que estos trabajadores hayan escuchado jamás, llamándolos de regreso al sitio de obra con una fuerza renovada. Este método no es un parche temporal ni un remedio superficial. Es el código de activación que reenciende su propia capacidad innata de autorregulación.
Para profundizar en la razón científica de por qué estos hábitos son tan efectivos, debemos analizar las vías biológicas de acción, comenzando por el proceso de movilización celular. Gracias a tecnologías avanzadas como la citometría de flujo, la ciencia actual puede observar con precisión milimétrica cómo los recursos de reparación salen de la médula ósea y entran en acción en la circulación. Cuando logramos estabilizar el azúcar, permitimos que estas células de reparación circulen libremente, sin ser caramelizadas por el exceso de glucosa. Este proceso destructivo se llama glicación y es lo que endurece sus proteínas, daña el colágeno y bloquea los procesos naturales de curación. La segunda vía fundamental es la gestión del estrés oxidativo crónico. Es importante entender que no todo el estrés es perjudicial. Por ejemplo, una inflamación aguda controlada después del ejercicio es lo que señaliza el crecimiento y la adaptación. Sin embargo, el azúcar crónicamente elevado genera una inflamación silenciosa y persistente que actúa como una herrumbre invisible, corroyendo los pilares de su estructura desde el interior. La tercera vía, y quizás la más esperanzadora, es la angiogénesis, que es la capacidad del cuerpo para crear nuevos microvasos sanguíneos. Al controlar los picos de insulina a primera hora de la mañana, usted envía una señal clara a su cuerpo de que puede invertir energía en la creación de nuevos caminos para que la sangre llegue a sus extremidades, permitiendo potencialmente revertir daños que muchos consideraban permanentes, como la pérdida de sensibilidad en los pies o la visión borrosa asociada a la salud de la retina. Entremos ahora en el protocolo práctico, ese guía paso a paso que transformará sus mañanas y su metabolismo. El primer hábito fundamental es la inversión consciente del orden alimentario, priorizando lo que en medicina metabólica llamamos la barrera de fibras. Diversas investigaciones llevadas a cabo en instituciones de prestigio como la Universidad de Harvard y Stanford han demostrado de forma concluyente que el orden en que los nutrientes entran en su estómago altera drásticamente la curva de glucosa posterior. Para una persona mayor, el hábito tradicional de comenzar el día con pan, galletas o incluso fruta de forma aislada es un error estratégico de consecuencias graves. El protocolo exige que, antes de introducir cualquier carbohidrato o azúcar, usted consuma una fuente sólida de fibras solubles o vegetales verdes. Puede ser una pequeña porción de semillas de chía hidratadas previamente o una ensalada pequeña de hojas verdes oscuras justo al inicio de su primera comida. El componente clave aquí son las catequinas y el betaglucano, los cuales crean una red viscosa en su intestino que actúa como un filtro biológico. Este filtro ralentiza la absorción de cualquier azúcar que consuma a continuación, evitando el pico repentino que tanto daño causa. La cantidad exacta debe ser de al menos 10 gramos de fibra neta antes de ingerir cualquier otro tipo de alimento. Imagine esto como colocar una alfombra protectora sobre la mucosa de su intestino, para que el azúcar no irrumpa de golpe en su sangre, sino que entre de forma pausada y controlada. El segundo hábito crucial es la introducción del activador de ácido acético antes de su comida principal de la mañana. No estamos hablando de una poción mágica, sino de bioquímica aplicada al alcance de su mano. El uso de una cucharada sopera de vinagre de manzana orgánico, siempre diluido en al menos 200 mililitros de agua, y consumido aproximadamente 10 o 15 minutos antes de comer, tiene el poder documentado de inhibir temporalmente la enzima alfa-amilasa. Esta enzima es la responsable de descomponer los almidones en azúcares simples. Estudios publicados en revistas científicas de alto impacto demuestran que este gesto tan sencillo puede reducir la respuesta insulínica hasta en un 30%. El ácido acético envía una señal química a sus músculos, indicándoles que deben absorber la glucosa de manera mucho más eficiente, incluso sin necesidad de grandes descargas de insulina. Es como si usted estuviera entregando las llaves maestras a sus células para que el azúcar entre donde realmente debe estar, en los músculos para producir energía vital, y no se quede vagando por el torrente sanguíneo causando estragos inflamatorios. La constancia diaria en este hábito es lo que permite una reprogramación metabólica profunda y duradera. El tercer hábito consiste en la activación de lo que la ciencia moderna denomina el segundo corazón metabólico, el músculo sóleo.
Este punto es especialmente revolucionario para las personas mayores que pueden tener alguna limitación en su movilidad. Realizar lo que llamamos la flexión del sóleo, que consiste simplemente en levantar los talones del suelo mientras se permanece sentado, durante unos 10 minutos después de la comida matinal, es un cambio de juego absoluto. Investigaciones recientes de la Universidad de Houston han revelado que el músculo sóleo posee una capacidad metabólica única. Puede oxidar la glucosa y las grasas presentes en la sangre sin depender exclusivamente de las reservas de glucógeno. Esto significa que este músculo puede quemar el exceso de azúcar en sangre de manera extremadamente eficiente, incluso con un impacto físico mínimo. En lugar de una caminata agotadora que podría sobrecargar sus articulaciones o rodillas, este movimiento rítmico realizado mientras usted lee el periódico o desayuna, justo después de comer, funciona como una bomba de succión que limpia el exceso de azúcar de su sistema. La recomendación es realizar al menos 3 series de 5 minutos de este ejercicio durante la primera hora posterior a la ingesta. Para maximizar estos beneficios, existen ciertos refinamientos técnicos que yo llamo el secreto del experto y que no suelen mencionarse en las guías generales. Un error clásico que anula gran parte de los efectos positivos es la costumbre de añadir leche de vaca al café o té matinal. Las proteínas lácteas, especialmente la caseína, y las grasas de la leche pueden unirse físicamente a los polifenoles presentes en el café o el té, bloqueando la absorción de estos poderosos antioxidantes que son vitales para mejorar la sensibilidad a la insulina. Si usted desea obtener el máximo beneficio terapéutico, aprenda a disfrutar de su café o té completamente puro. Otro detalle crítico es la vigilancia activa contra los microplásticos y los disruptores endocrinos externos. Evite a toda costa calentar cualquier tipo de alimento o líquido en recipientes de plástico en el microondas. Los bisfenoles que se liberan con el calor actúan como saboteadores hormonales que confunden la señalización de su insulina, volviendo a su cuerpo mucho más resistente al control glucémico por razones químicas ajenas a la dieta. Además, el momento de suplementar ciertos minerales como el magnesio puede optimizarse si se desplaza hacia el final de la tarde, permitiendo que actúe en los procesos de reparación nocturna y preparando su terreno metabólico para el despertar del día siguiente. Es fundamental que se prepare mentalmente, ya que esta travesía de salud a largo plazo requiere una visión de futuro muy clara. El alivio real y la estabilidad metabólica profunda no ocurren de la noche a la mañana. El cuerpo humano, y de manera muy especial en la etapa de la madurez, opera bajo ciclos de renovación celular que suelen tomar entre 30 y 90 días para consolidarse. Durante la primera semana, es posible que experimente una leve resistencia por parte de su cerebro, el cual está habituado a los picos artificiales de dopamina que genera el azúcar elevado. Sin embargo, a medida que usted persiste en el protocolo, las transformaciones profundas empezarán a manifestarse con claridad. La neblina mental que a veces le acompaña desaparecerá. La fatiga que parecía ser una condena crónica dará paso a una disposición física renovada, y esa sensación de pesadez e hinchazón en las piernas disminuirá drásticamente. Debe comprender con convicción que su destino biológico no está escrito de forma inalterable en sus genes. La genética puede cargar el arma, pero son sus decisiones matinales, sus hábitos diarios, los que realmente aprietan o sueltan el gatillo. Usted posee el poder soberano de reescribir su biografía biológica en cada nuevo amanecer. Muchas personas consumen este tipo de contenidos informativos, y aunque experimentan un entusiasmo momentáneo, terminan por no implementar ningún cambio real en sus rutinas diarias. Esto sucede porque el cerebro humano busca la recompensa rápida del aprendizaje pasivo, pero teme el esfuerzo energético que requiere la ejecución de una nueva disciplina. Es la diferencia fundamental entre poseer el mapa de un tesoro y decidirse a caminar la ruta para encontrarlo. Los primeros 7 días de este protocolo serán los más desafiantes, porque usted no solo está cambiando lo que come, sino que está alterando el ambiente químico exacto donde residen sus pensamientos y emociones. Al modificar su nutrición y su movimiento desde la mañana, usted comienza a transformar su microbioma intestinal y las señales químicas que viajan desde sus intestinos hasta su cerebro.
Esto significa que, superada la primera semana, su propia biología empezará a trabajar a favor de su voluntad y no en contra de ella. Notará que los antojos incontrolables por alimentos procesados o dulces empiezan a disiparse, porque su cuerpo, por fin, está recibiendo energía de manera estable y constante. Mi objetivo hoy es que usted deje de verse a sí mismo como un paciente dependiente o como una víctima pasiva del paso del tiempo. Quiero invitarle a que, desde este preciso instante, se asuma como el arquitecto jefe de su propia biología. Cada elección consciente que usted realiza, el vinagre que diluye en agua, el orden de la fibra en su plato, el movimiento constante de sus talones, representa un voto de confianza que usted deposita en el tipo de persona que desea ser en los próximos 10, 20 o 30 años. No estamos simplemente hablando de controlar un número en un dispositivo electrónico. Estamos hablando de proteger su independencia física, su capacidad de jugar con sus nietos sin dolor, su libertad para viajar y su derecho a vivir con una dignidad plena y vibrante. Lo que estamos construyendo aquí es una comunidad. Una tribu de personas que han decidido que envejecer no tiene por qué ser sinónimo de enfermedad o decrepitud. Para sellar este compromiso inquebrantable con su salud y con esta nueva identidad que hoy comienza a forjar, quiero pedirle que escriba ahora mismo en la sección de comentarios la frase «Acepto el desafío de los 30 días». Al realizar este acto de forma pública, usted está creando un vínculo de compromiso psicológico que aumenta exponencialmente las probabilidades de que siga el protocolo hasta ver los resultados. Este pequeño gesto de escribir fortalece su intención consciente y nos ayuda a identificar a quienes están verdaderamente listos para la transformación. Recuerde siempre que el conocimiento sin acción no es más que una forma de entretenimiento. Pero el conocimiento aplicado con disciplina es el poder de curación más grande que existe. Yo estaré aquí para acompañar cada paso de su evolución y celebrar sus logros. Comience mañana mismo con el primer hábito y observe con asombro cómo su cuerpo responde con una gratitud inmensa a su nueva forma de liderazgo personal. La estabilidad que usted tanto ha buscado está finalmente a su alcance. Un hábito a la vez, una mañana a la vez, con la paciencia de quien sabe que está construyendo algo eterno. A lo largo de este proceso, usted se dará cuenta de que la claridad mental que emerge cuando el azúcar está estable es el regalo más valioso de todos. Sin los picos y las caídas bruscas de glucosa, su cerebro logra funcionar con una eficiencia y una rapidez que quizás no sentía desde hace décadas. Esto sucede porque el exceso de azúcar actúa como un ruido blanco, una interferencia constante en la comunicación entre sus neuronas. Cuando limpiamos esa interferencia mediante estos hábitos matinales, la música de su vida vuelve a sonar con una nitidez asombrosa. La angiogénesis que mencionamos anteriormente empezará a restaurar la vitalidad de sus tejidos más profundos, y notará que incluso su piel y el brillo de sus ojos reflejarán ese estado de salud interior renovado. Nunca subestime el poder de lo simple pero bien ejecutado. La medicina más avanzada y sofisticada del mundo a menudo consiste simplemente en alinear nuestra biología ancestral con las decisiones modernas correctas. En esta fase de integración de su nueva identidad, entienda que cada comida es una oportunidad sagrada de curación. Si en algún momento puntual falla o se sale del protocolo, no permita que la culpa le detenga. El sistema metabólico humano es sorprendentemente resiliente y lo que define su salud no es lo que hace de forma aislada una vez al mes, sino lo que realiza de manera consistente y devota cada mañana al despertar. Al adoptar el título de arquitecto de su propia biología, usted retoma las riendas de su existencia y de su futuro. No espere a su próxima cita médica para empezar a transformar su realidad. El cambio verdadero comienza en su cocina, en su despensa y en su sala de estar. En el exacto momento en que usted decide que merece vivir con su vitalidad al máximo exponente. Siga este guía, confíe plenamente en la evidencia científica que lo respalda y prepárese para cosechar los frutos de un organismo que por fin funciona en perfecta armonía. El desafío ha sido lanzado y su nueva vida, una vida de equilibrio y fuerza, comienza ahora mismo. Nos veremos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando las profundidades de la salud basada en evidencia, siempre con el objetivo firme de devolverle a usted el control total sobre su bienestar y su longevidad.
No olvide dejar su comentario de compromiso y compartir este mapa de vida con aquellas personas que usted ama y que también merecen recuperar su salud. La información real es la única herramienta capaz de liberarnos de las cadenas de la enfermedad y transformarnos para siempre. Deseo de todo corazón que su próxima mañana sea el punto de partida hacia una salud inquebrantable y una vida llena de propósito.